El 30 de julio de 2011, la policía de Salisbury, en Carolina del Norte, recibe una llamada informando sobre la desaparición de Erica Lynn Parsons, una adolescente de 15 años que hasta entonces parece más bien discreta. Los agentes, poco habituados a este tipo de situación en esta ciudad de unos 33,000 habitantes, se preguntan de inmediato, ¿por qué nadie notó la ausencia de una joven durante tanto tiempo? ¿Y cómo explicar que se volatilice sin dejar rastro? Rápidamente descubren que Erica, nacida el 24 de enero de 1996, vive bajo la tutela de sus padres adoptivos, Casey y Sandy Parsons. Desde el primer contacto con la pareja, las autoridades sienten cierta tensión. Ambos evocan a una adolescente reservada, descrita como a menudo tímida, que se mantiene al margen durante las reuniones familiares y no mantiene vínculos muy sólidos con el entorno escolar. Esta descripción intriga a los investigadores, que se esfuerzan por comprender la historia familiar compleja en la que Erica evoluciona. La adopción oficial de Erica por parte de Casey y Sandy no está rodeada del mismo entusiasmo que habitualmente se observa cuando unos padres acogen a un niño. Algunas personas de la comunidad, aunque a menudo poco informadas sobre los detalles exactos de sus orígenes, tienen la impresión de que hay una distancia emocional dentro de este hogar. Se cuenta que Erica no recibe la misma atención que los otros niños presentes en la casa, como si su presencia fuera más discreta que la de los miembros biológicos de la familia. Las autoridades también aprenden que antes de su llegada definitiva a casa de los Parsons, Erica ya enfrenta varios problemas, en particular, dificultades de comportamiento y salud mental que requieren un apoyo especial. Se rumorea que sus primeros meses de vida están marcados por la inestabilidad, lo que podría explicar su fragilidad emocional y su tendencia a encerrarse cuando se la observa de cerca. En el vecindario, son pocos los vecinos que realmente saben cómo es Erica, ya que ella no sale a menudo. Algunos maestros de su escuela notan un malestar que tienen dificultades para nombrar. Ella se mantiene apartada, parece cansada y a veces expresa una preocupación en voz baja cuando se le preguntan sobre su vida en casa. Algunos allegados de la familia notan que la joven casi nunca aparece en las fotos de vacaciones o en las grandes comidas comunes. Todo sucede como si viviera en la sombra, sin verdadero apoyo afectivo. Esta impresión crece cuando, poco tiempo antes de que se notifique oficialmente su desaparición, se nota que su comportamiento se torna aún más apagado, como si buscara escapar de las miradas. Los servicios sociales de la región ya han intervenido en el pasado para verificar el bienestar de Erica. Según algunos informes, la relación que mantiene con Casey y Sandy está sembrada de intercambios tensos, salpicados de incomprensiones y violencias verbales. Las tensiones no se limitan tampoco a la adolescente. Se mencionan raras disputas en el entorno, implicando a varios miembros de la familia extendida, lo que crea un clima difícil. Los maestros, por su parte, registran algunas ausencias repetidas de Erica en clase y comienzan a preocuparse. Sin embargo, nadie parece alertar inmediatamente a las autoridades, como si todos presumen que esta adolescente, ya vulnerable, se acomoda a la situación o siempre termina reapareciendo sin demasiados contratiempos. Cuando finalmente se presenta un reporte de desaparición, faltan muchas piezas para reconstruir la cronología precisa de los eventos. Los padres adoptivos sostienen que Erica salió de la casa para visitar a una pariente, sin ofrecer pruebas verificables. Las fuerzas de seguridad examinan el historial familiar y descubren que la joven no ha sido vista desde hace varias semanas, posiblemente meses. Esta revelación arroja nueva luz sobre la preocupación acerca de ella. ¿Por qué solo ahora se reporta su ausencia? Las autoridades se entrevistan con los allegados, intentan contactar a los profesores y se dan cuenta poco a poco de que la imagen de una vida familiar clásica, con sus altos y bajos, oculta una realidad mucho más atormentada. Algunos testimonios evocan gritos y llantos escuchados detrás de las paredes de la casa de los Parsons, mientras que otros insisten en la naturaleza reclusa de Erica, que no se atreve a expresar sus temores afuera. La adolescente, por su parte, prácticamente no deja nada tras de sí. No dejó diario íntimo, ni mensajes que indicarían un malestar o un deseo de huir por su propia cuenta. El entorno de Salisbury, una comunidad relativamente unida, toma poco a poco conciencia de que se desarrolla un drama ante sus ojos.
unos 15 años de vida resumidos en vagos recuerdos, documentos administrativos y algunas descripciones imprecisas recogidas en su escuela. Los oficialites se preguntan si recibe atención médica adecuada para sus problemas de salud mental y se preocupan por la falta de fiabilidad en la información transmitida por los Parsons. Algunos habitantes comienzan a cuestionar la implicación de la pareja, que ya sospechada de adoptar una actitud ambigua, pasa más tiempo justificándose que proporcionando elementos útiles para encontrarla. Con el paso de los días, la pregunta se plantea con creciente gravedad. ¿Cómo Erika, que asiste a la escuela y vive en una zona residencial vigilada, puede desaparecer en silencio? Sus profesores, a veces ansiosos de haber pasado por alto una señal premonitoria, intentan recordar cada detalle. Recuerdan a una joven que hablaba poco, absorta en sus pensamientos, quizás presa de un aislamiento que la empuja a esconder su sufrimiento. Amigos de la familia confiesan que, cuando Casey y Sandy hablan de Erika, el tono sube rápidamente, como si la simple mención de su nombre despertara una fuente de estrés. Las autoridades consideran que es posible que Erika haya intentado escapar de un entorno considerado tóxico, pero ninguna pista corrobora esta hipótesis. Las pistas se entrelazan y siembran la confusión. Circulan rumores sobre posibles tensiones con otros miembros de la familia adoptiva, lo que arroja nueva luz sobre la propia adopción. Se sabe que Erika fue confiada a Casey y Sandy cuando aún era una niña vulnerable, ya marcada por un pasado complicado. Se murmura que su madre biológica enfrentó grandes dificultades y que la solución prevista para proteger a Erika pasaba, en ese momento, por la adopción. Las personas de Salisbury, que no conocen todos estos detalles, juzgan a veces de manera apresurada la situación sin comprender la complejidad de encontrar un hogar estable para una niña que ya ha sufrido. Ahora, toda la comunidad se encuentra en la incertidumbre y se pregunta cómo ayudar a los investigadores. Las patrullas, las llamadas telefónicas y las búsquedas comienzan, pero nada lleva directamente a Erika. Varias semanas después de la declaración de desaparición, la perplejidad crece. Se cuestionan sobre el tiempo que transcurre antes de la oficialización de su desaparición. Las primeras pistas recogidas sugieren que hay zonas oscuras en la versión de Casey y Sandy. Las tensiones dentro del hogar, los silencios de Erika, la confusión de los allegados y el carácter vacilante de los testimonios alimentan un clima de desconfianza. Los habitantes de Salisbury, conservadores y poco habituados a los grandes titulares dramáticos, comienzan a sentirse involucrados a pesar de ellos mismos. Descubren paulatinamente la complicada historia de esta adolescente, nacida el 24 de enero de 1996, adoptada para recibir un nuevo comienzo, pero curiosamente mantenida a distancia del mundo exterior. Ahora, todos se preguntan qué ha sido de esta joven que casi nadie nota, y por qué ha desaparecido literalmente de la vida cotidiana. La incomprensión domina, mientras que las autoridades, bajo presión, prosiguen asiduamente sus búsquedas y tratan de entender los orígenes de las tensiones en la familia Parsons, con la esperanza de encontrar a Erika sana y salva. Los días siguientes, Casey Parsons proporciona a los detectives una explicación inquietante. Afirma haber enviado a Erika a vivir con una pariente cercana, una tal Nan, supuestamente la abuela biológica de la joven chica. Sin embargo, ningún documento respalda esta historia, ni tampoco hay pruebas que certifiquen la localización de esta enigmática pariente. Los investigadores buscan desesperadamente contactar a esta famosa Nan, pero la identidad de esta mujer permanece elusiva, y nadie en el círculo de los Parsons parece conocerla. A medida que la policía insiste, Casey mantiene su relato y asegura que Erika estaría a salvo. Las autoridades, poco convencidas, comienzan a recoger testimonios de vecinos que afirman no haber visto a la adolescente durante meses antes de la declaración de desaparición. Algunos incluso notan un cambio en el ambiente de la casa, donde las tensiones parecen intensificarse. Los investigadores también observan que la escolarización de Erika no ha sido seguida de manera coherente, y que sus ausencias repetidas en la escuela parecen sospechosas. Esta acumulación de hechos despierta la curiosidad de los medios locales, que comienzan a cubrir el caso y alimentan las especulaciones de que la realidad podría ser más oscura de lo que parece. Cuando la policía profundiza en sus investigaciones, descubre elementos preocupantes sobre el clima familiar. Informes pasados indican que los servicios sociales ya habían manifestado preocupaciones por el bienestar de Erika y de otros niños que vivían con Casey y Sandy.
Algunos testimonios reportan casos de presunto maltrato y negligencia, aunque no se había llegado a procesar firmemente a nadie en ese momento. Los investigadores entonces tomaron conciencia de la extrema vulnerabilidad de Erika, quien parecía haber crecido en un ambiente inestable. El equipo examinó los expedientes médicos con la esperanza de encontrar documentos recientes que probaran que había consultado a un médico o recibido algún tipo de tratamiento, pero los datos disponibles se interrumpen abruptamente meses antes del reporte de su desaparición. La hipótesis de que nunca salió realmente del hogar parental comienza a tomar forma, y las sospechas de violencia o confinamiento aumentan. Las autoridades también interrogan a antiguos maestros que señalan una timidez excesiva en Erika y se preguntan si escondía problemas aún más graves que los que dejaba ver su comportamiento discreto. A lo largo del año 2012, la investigación avanza, pero ningún elemento decisivo permite rastrear la ubicación de Erika. Los detectives multiplican los interrogatorios e intentan reunir un expediente lo suficientemente sólido para esclarecer esta desaparición. Por su parte, Casey y Sandy Parsons no ofrecen más detalles, alegando siempre que su hija adoptiva se fue voluntariamente para reunirse con la supuesta abuela. La prensa local sigue informando sobre cada nuevo giro del caso, y la población de Salisbury se divide entre quienes quieren dar el beneficio de la duda a los padres y quienes denuncian un desinterés o mentira de su parte. En este periodo, expertos en psicología y trabajadores sociales empiezan a compartir sus preocupaciones sobre el estado potencial de Erika si aún está viva. Señalan que cualquier ruptura prolongada de vínculo con la escuela y el sistema médico representa un grave peligro para una menor. La falta de noticias de la adolescente finalmente alarma a las asociaciones de protección infantil, que brindan su apoyo a los investigadores y emiten un llamado a testigos. Ante la creciente presión, las autoridades no se rinden y continúan con sus investigaciones. Examinaron los registros bancarios de la familia, interrogaron a conocidos lejanos y revisaron minuciosamente los lugares que Casey afirmaba haber visitado con su hija. Estas verificaciones no permitieron confirmar la versión de los Parsons. A medida que se profundiza en este enigmático caso, algunos allegados a la familia comienzan a hablar de contradicciones flagrantes entre las declaraciones de los padres y lo que han podido constatar ellos mismos. Los detectives cruzan la información y descubren transferencias financieras sospechosas, justificantes inexistentes y testimonios contradictorios, lo que refuerza sus dudas. Poco a poco, surge la hipótesis de una desaparición deliberadamente encubierta. A pesar de la falta de pruebas directas, la policía adquiere la convicción de que Erika nunca fue puesta a salvo, contrariamente a las afirmaciones de Casey. En enero de 2013, la tensión alcanzó su clímax cuando los investigadores deciden arrestar a Casey y Sandy Parsons por declaraciones falsas. Las autoridades consideran que han inducido deliberadamente a error a la policía y alterado el curso de la investigación. Este arresto marca un punto de inflexión, ya que permite enfocar la atención en los padres adoptivos y reevaluar su responsabilidad en la desaparición de la adolescente. A pesar de su detención, persisten en afirmar que su versión es la única verdad. Mientras tanto, la comunidad de Salisbury comienza a temer lo peor en cuanto al destino de Erika, quien, según toda lógica, ya debería haber reaparecido si realmente se hubiera ido por su propia voluntad. La perspectiva de un acto criminal se hace más clara, y la población exige respuestas. Es en este clima tenso y cargado de emoción que la búsqueda de Erika continúa, mientras los investigadores se empeñan en reunir suficientes pruebas para explicar lo que realmente sucedió. Las supuestas mentiras de los Parsons complican la tarea, pero no desalientan a las fuerzas del orden, decididas a resolver este misterio y a encontrar el rastro de esta joven de la que nadie parece saber dónde se encuentra. A medida que se acumulan las pistas y las motivaciones oscuras de la familia se van desvelando gradualmente, todos comprenden que la verdad sobre Erika ya no podrá separarse de las mentiras que rodean su desaparición. El 6 de septiembre de 2019,
un cazador que pasea por una zona boscosa cerca de la casa anteriormente habitada por la familia Parsons, se detiene en seco al ver unos huesos parcialmente enterrados bajo hojas secas. Él contacta inmediatamente a las autoridades locales, que intervienen en el lugar para preservar la escena y verificar si se trata de restos humanos. Las primeras constataciones hacen subir una ola de angustia en la comunidad. Desde hace años hay sospechas sobre la desaparición trágica de la que se ha hablado en los medios locales, y muchos temen que este hallazgo esté relacionado con la adolescente desaparecida. Los investigadores rastrean meticulosamente el sector, recogen el menor fragmento de hueso y toman fotos detalladas antes de enviarlas al médico forense. Cada pedazo de información es esencial, ya que la región contiene el aliento esperando la confirmación de la identidad de estos restos. 2.0. Unos días después, la oficina del médico forense anuncia que los análisis científicos confirman lo impensable. Estos huesos pertenecen a Erica Lynn Parsons, reportada desaparecida varios años antes y nunca encontrada hasta ahora. El anuncio desencadena una emoción profunda en todo el condado de Rowan, donde la noticia se extiende rápidamente. Los medios nacionales reiteran la información y de inmediato, las miradas se dirigen a Casey y Sandy Parsons, los padres adoptivos de Erica, que ya están en la mira de la justicia desde el inicio de este caso. Las autoridades locales y federales, movilizadas desde hace años, se activan para finalizar la investigación. Los fiscales reúnen las pruebas y organizan nuevos interrogatorios con el objetivo de determinar claramente las circunstancias de la muerte de Erica. Mientras tanto, la población de Salisbury, en Carolina del Norte, siente una mezcla de alivio y horror. La incertidumbre llega a su fin, pero se salda con una conclusión funesta. Se organizan veladas espontáneas, reuniendo vecinos, voluntarios y simples ciudadanos impactados por la confirmación de esta desaparición que se transformó en asunto criminal. Algunos llevan velas o depositan flores frente al domicilio donde vivió la joven. Otros dirigen oraciones para que se haga justicia. Los medios, por su parte, interrogan a antiguos amigos de la familia y a miembros de la comunidad religiosa que habían expresado sus inquietudes en el pasado. Periodistas internacionales empiezan a interesarse por este caso, buscando entender cómo pudo desaparecer una adolescente sin que se activaran alertas inmediatas y por qué el proceso judicial lleva tanto tiempo en concluir. A medida que las noticias sobre la identificación formal de Erica se propagan, la oficina del sheriff hace conocer su intención de perseguir vigorosamente a quienes son responsables de su muerte. Casey y Sandy se encuentran en el centro de atención, acusados de abuso y negligencia hacia la niña que habían acogido en su hogar. El juicio comienza poco tiempo después del análisis forense, y los debates se comprometen en torno a pruebas acumuladas desde el lanzamiento de la investigación. Testimonios de expertos explican cómo la joven probablemente sufrió prolongadas violencias físicas y de qué manera los adultos responsables de su protección fallaron en su deber. Los fiscales insisten en las incoherencias en las declaraciones de Casey y Sandy, quienes habían afirmado en un primer momento haber confiado a Erica a otros familiares. En el banquillo de los acusados, los dos padres adoptivos parecen distantes, y su defensa intenta minimizar su implicación directa, invocando dificultades financieras y problemas personales para justificar un ambiente familiar tenso. La tensión en la sala de audiencia aumenta cuando el jurado descubre fotografías de Erica, sonriente y llena de esperanza en las raras imágenes conservadas por tías o tíos lejanos. Los expertos en protección de la infancia intervienen para destacar las fallas del sistema que no supo detectar los signos de peligro a tiempo. Representantes de asociaciones recuerdan que Erica, menor de edad y escolarizada, debería haber sido protegida más eficazmente por los servicios sociales y el entorno escolar. A medida que el testimonio de los investigadores revela detalles inquietantes sobre la vida de Erica antes de su muerte, el ambiente se vuelve pesado tanto para la comunidad como para los observadores externos. Cuando cae el veredicto, Casey y Sandy son reconocidos culpables de abuso y negligencia que condujeron al fallecimiento de Erica. Las penas pronunciadas reflejan la gravedad de sus actos, y los fiscales subrayan la importancia de este juicio como fuerte señal.
Ya no se debe tolerar el maltrato dentro de los hogares, y el caso de Erika debe servir como ejemplo para reforzar la vigilancia hacia los niños en situación vulnerable. En las semanas, la comunidad se moviliza,